resfriado común produce síntomas que duran hasta 14 días. La causa más común son los virus como el rinovirus. El Gistol tiene un mecanismo de acción dual frente a las infecciones virales basado en los efectos inmunomoduladores y antivirales de sus dos ingredientes naturales. Gracias a su efecto inmunomodulador, el Gistol aumenta el número y la actividad de los macrófagos alveolares capaces de eliminar determinados virus de las vías respiratorias. Paralelamente, reduce la producción de citocinas proinflamatorias y la activación de neutrófilos, lo que reduce la inflamación. El Gistol también tiene actividad antiviral frente a varios virus como el rinovirus. Aumenta la producción de la proteína de señalización antiviral IFN-alfa y el número de linfocitos productores del IFN-gamma. Gracias a este mecanismo de acción dual, el Gistol reduce la gravedad de los síntomas y el tiempo de recuperación en los resfriados comunes. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un honor nuevamente continuar con este curso de Medicina Bioreguladora de Sistemas, al cual hemos titulado Rompiendo Paradigmas de la Linealidad hacia la Visión en Redes Biológicas. Este primer video que acaban de mostrar sobre las redes y las autorregulaciones es bastante maravilloso. Yo les recomiendo a todos los médicos que están asistiendo esta noche leerse el white paper. Ahí al final apareció la página donde la pueden encontrar, www.bioregulatory-system-medicine. Bueno, se lo pueden pedir al señor Juan Gilberto Ramírez de Laboratorios Suizos y a Osvaldo de Diprofarm, porque pienso que es un artículo maravilloso para poder comprender la complejidad de la visión integrativa que tenemos en la medicina bioreguladora. Agradeciéndole a Juan Gilberto, a Osvaldo por esta iniciativa tan hermosa de este curso de educación académico que tiene el aval de una de las mejores universidades de Colombia, la Universidad del Bosque, agradeciéndole también al doctor José Morales que nos ha acompañado en la moderación de varios módulos y que va a ser el próximo módulo es el de él, ya lo voy a anunciar, y agradeciendo también a un gran amigo, colega que nos ha acompañado en la educación desde hace muchísimos años. Lo quiero mucho, de él he aprendido muchísimas cosas. Comenzó hace tantos años, de los primeros diplomados que hicimos aquí en Colombia, y después prácticamente nos dio una sacudida a todos cuando empiezan ese pensamiento integrativo y ese pensamiento complejo que tiene. Cuando hablo de complejo no es que sea complejo, sino pues entendiendo los sistemas. Nos empezó a dar muchas clases a todos porque a él le debemos conceptos bien espectaculares como el concepto del síndrome de inflamación de mucosas, y el doctor Medardo Rosales tiene muchos libros escritos, los cuales recomiendo, y muchos estudios también que presenta por vía online. Entonces, en este quinto módulo, ya vamos por el quinto módulo, cómo se nos pasa el tiempo de rápido. Vamos a hablar sobre el MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas y que prácticamente es una red de transmisión inmunológica. ¿Quién mejor que el doctor Medardo para hablarnos del MALT? Porque el doctor Medardo es un experto en explicar cómo desde el MALT podemos tener transmisiones inmunológicas a las otras distintas redes y tejidos del cuerpo, y así vamos a entender muchísimo más la enfermedad.
En una de sus diapositivas tiene un título que a mí me encanta, que me parece espectacular, que dice: el intestino, el punto de partida no lineal de la enfermedad. Así que prácticamente eso es de lo que nos va a hablar el doctor Medardo Rosales. Entonces, el doctor Medardo, en su currículum, es médico de la Universidad del Caldas, especialista en pediatría de la Universidad del Cauca en Colombia, con un fellow en neonatología de la Universidad del Sur de California y diplomado en medicina biológica y homotoxicología de la Universidad Libre de Cali, donde después pues se convirtió también en uno de los principales docentes de estos maravillosos diplomados que hacemos en Colombia con diversas universidades muy importantes del país. El doctor Medardo Rosales tiene diplomados en homeopatía en el Instituto de Homeopatía de Francia. Es máster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona en España y autor de varios libros sobre las alergias y el síndrome de inflamación de mucosas, los cuales recomiendo, son muy buenos. Me encantan estos libros, aprendo de ellos todos los días. Así que, doctor Medardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes de darle la palabra, quiero recordarles el próximo módulo, para recordar la fecha del próximo módulo, que va a ser el 8 de agosto. Espero tener el honor de moderar este gran módulo, porque precisamente pues tenemos a nuestro querido doctor José Morales dictando este módulo que será sobre la red emocional en el proceso salud-enfermedad. Gracias a todos. Los invitamos a que se inscriban a este próximo módulo. Recuerden que hay que cumplir con el 80% de asistencia a todo este programa académico para poder tener el diploma avalado por la Universidad del Bosque en Colombia. Doctor Medardo, ahora sí le doy la palabra y disfrutaremos de su maravillosa conferencia. Compartir pantalla. ¿Está bien así? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, amigos de Guatemala y amigos de El Salvador, y a las directivas de GEL, y por darme la oportunidad otra vez de compartir estos conocimientos. Yo tengo una relación muy estrecha con ustedes, he dado varias conferencias con esos países y con esos amigos. Me encantan estas oportunidades porque creo que la medicina de avanzada que maneja el concepto de biorregulación tiene que pasar de lo tradicional y de los viejos paradigmas para enfocarse en un concepto de redes, en un concepto integrativo y sistémico. Hoy vamos a ver apenas una pequeña parte, diría yo, de todo el contexto que nosotros manejamos en el diplomado acá con el grupo de G. Vamos a ver el síndrome de inflamación de las mucosas. Me parece que cualquier concepto que se quiera enseñar en un diplomado o en cualquier, diría yo, de los nuevos conceptos de la medicina en general, debería empezarse por hablar sobre este concepto de la inflamación de las mucosas. ¿Por qué? Porque en él abarcan las enfermedades más importantes de carácter crónico que se están viendo en la niñez, en la juventud y en la edad adulta también. Aquí está la mayor parte de las enfermedades crónicas. ¿Qué es el síndrome de inflamación de mucosas? Es el conjunto de enfermedades inflamatorias que se presentan simultáneamente en los órganos poseedores de mucosas, siguiendo una relación funcional, sobre todo de carácter inmunológico y neurológico, como lo vamos a ver ahora en algunas pocas diapositivas. Estos órganos son los siguientes: ojos, vías respiratorias altas y bajas, intestino en todo su trayecto desde la boca hasta el ano y tracto genitourinario, o sea, vejiga, uretra y vagina. Pero inclusive van a ver que el útero, incluso hasta los anexos, se pueden involucrar, aunque no correspondan propiamente al síndrome, al sistema de mucosas. Hemos trabajado mucho en este concepto
el síndrome de inflamación de mucosas lo publiqué por primera vez en el 2003, en este libro que lleva su nombre. De ahí hemos escrito 5 libros más, entre alergias, mucosas, inmunología y nutrición. Y estos son los últimos. Y tenemos próximamente un diplomado, hemos certificado 250 médicos a nivel nacional e internacional sobre el síndrome de inflamación de mucosas y la enfermedad alérgica desde nuestra plataforma, y lo vamos a volver a abrir, creo yo, en enero. Entonces, para las personas que estén interesadas, cómo se debe de manera integral y sistémica abordar un paciente que tenga problemas de carácter inflamatorio, que por lo general son las alergias, en los ojos, en las vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, intestino en todo su trayecto y en los órganos geniturinarios, haciéndose más palpable, más visible en la mujer por la superficie mayor expuesta. ¿De qué se trata este síndrome? De lo siguiente. Aquí están los órganos poseedores de mucosas y la piel. Esos son los órganos expuestos al medio ambiente. Son los órganos que reciben la mayor carga de información material, ¿sí? Porque el cerebro recibe otro tipo de información, pero la carga material la reciben estos órganos a través de la piel, de los órganos respiratorios, de los órganos geniturinarios, especialmente en la mujer, y desde el intestino. El intestino tiene más o menos una cancha de tenis de superficie, 300 a 400 metros cuadrados de superficie. Y miren ustedes entonces que el intestino tiene conexiones estrechas. Prácticamente el funcionamiento de los demás órganos están ligados al funcionamiento del intestino. De tal manera que si el intestino se afectan los órganos del tracto geniturinarios en el hombre y en la mujer, los órganos del aparato respiratorio y la piel. Uno de los mecanismos que yo planteo, porque son varios, son más o menos 10, pero a grosso modo los más importantes pensaría que son estos. Uno de ellos es el fenómeno Fovin. En mi primer libro yo describo 65 referencias que respaldan esto, y consiste en lo siguiente. Hay varios órganos linfoides, el tejido linfoide asociado a nariz, que tiene 5 y 6 amígdalas en el niño y 6 en el adulto, la lingual, las 2 faringias, las palatinas, las faringias y la adenoides en el niño. Tenemos el tejido linfoide asociado al intestino. En el tracto genituurinario no hay propiamente un órgano linfoide, hay corpúsculos linfoides que también tienen su respuesta propia, pero la mayor parte del funcionamiento del servicio inmunológico para el tracto genituurinario se la dan los 2 órganos linfoides que son el NAL y el GAL. Entonces, ¿cómo se presenta esta información para que pueda ser compartida? Desde el intestino, los linfocitos con todos los isotipos, o sea, inmunoglobulinas, y los linfocitos B y T salen a través de la sangre por moléculas señalizadoras, y a manera de las antenas más modernas que tenemos aquí, de la 5G, se trasladan con moléculas señalizadoras y viajan de manera en circuito repetitiva del intestino a las vías respiratorias, de las vías respiratorias altas, o sea, del NAL, que es otro batallón inmunológico, otra fortaleza inmunológica, porque es todo lo que respiramos a través de las vías respiratorias, pero también de los alimentos. Por eso las amígdalas son receptoras de información fundamentalmente de los alimentos. Pero la adenoides, por ejemplo, y las otras amígdalas, especialmente las faringias y las palatinas, puede ser también de los aeroalergenos. Se trasladan para tracto genituurinario y desde el intestino al tracto genituurinario. También desde el intestino a la mama. Por eso el recién nacido se afecta con la dieta materna y con la calidad de intestino que tenga durante el amamantamiento, durante la lactancia. Yo no me explico cómo es posible que todavía haya médicos que dicen que la dieta materna, especialmente en los primeros meses, no tiene nada que ver con los cólicos y con el reflujo y con los llantos y los pujos de los bebés. Nosotros manejamos una alimentación y reparamos a la mamá en su intestino con una alimentación y que medicina bioreguladora
Y yo pensaría, si ustedes quieren mirar los videos que tengo en YouTube, en 2-3 días, pensaría que casi todos los cólicos y los pujos y los reflujos de los bebés en sus primeros semanas o meses de vida se alivian completamente. Obviamente si son alimentados con leche materna, no así si son alimentados con leche de fórmula. ¿Por qué? Porque la información intestinal sale por la sangre desde el intestino, llega a la leche materna y de allí pasa directamente al bebé. Incluso se sabe en este momento que la leche materna no es estéril y que contiene bacterias que son fundamentalmente bifidobacterias y lactobacilos, pero depende de la microbiota que tenga en el intestino. Y con la nueva dieta, la dieta del oeste, y en las malas condiciones que se encuentran muchas mamitas en el momento que están lactando en los primeros meses, por supuesto que no tienen una microbiota sana ni una dieta sana. Tienen dieta del oeste que es rica en carbohidratos, rica en grasas trans, escasa de fibra, en fin, lo que tienen es enterobacterias. Esas son las que salen por la leche materna directamente para el bebé. Entonces, mire que hay una relación estrecha de la calidad del intestino para el bebé, fenómeno joven. Pero también para el tejido linfoide asociado a piel, skin associated lymph tissue. De tal manera que si el intestino se inflama, el sistema inmune se convierte en linfocitos inflamatorios y sus citoquinas inflamatorias migrarán con ellos a estos órganos expuestos al medio ambiente. A la nasofaringe, a las vías respiratorias inferiores también, sino que la flecha, para que no se me dañe la estética, no la puse también a pulmón, pero van a pulmón y a vías respiratorias, van a la piel, al tracto genitourinario y a la mama. No necesariamente el intestino tiene que tener una enfermedad en el marco teórico convencional, como gastritis, esofagitis, síndrome de intestino irritable, etcétera. Es suficiente que haya una inflamación mínima persistente o inflamación de bajo grado. Y eso es sencillo darse cuenta. Un intestino con síntomas de mala digestión es un intestino disfuncional. Recuerden la frase de la filosofía oriental: intestino sano ni suena ni huele. Pues ahora estamos viendo muchos niños y muchos adultos con flatulencia, con mal aliento, con reflujo inclusive, con distensión abdominal, con heces flojas, heces fétidas, estreñimiento, y pues estreñimiento que en los consensos internacionales de Roma 4 no lo consideran. Si vamos a considerar, según Roma 4, que estreñimiento es si no hace defecaciones al menos 3 veces por semana, ¿sí? Pues es como difícil. Estreñimiento, en mi opinión, es toda persona que no defeque todos los días, inclusive si defeca todos los días, pero las heces son duras, bolitas y resecas. Es espectacular cuando uno maneja por síntomas esta disfunción intestinal con una dieta alimenticia, con una dieta, perdón, saludable y con medicina reguladora, el cambio que genera a nivel de todos los órganos expuestos al medio ambiente. Este es uno de los mecanismos más importantes, pensaría yo, que el FODMAP, ¿sí? Por eso, por ejemplo, una mujer, porque en ella es mucho más palpable los problemas, cuando tiene problemas de colon, en el tracto genitourinario suelen tener muchas cosas: flujos crónicos, infecciones urinarias recurrentes, dolores menstruales, endometriomas, biomas, dolor pélvico crónico, ovario poliquístico, y de los 35 en adelante, síndrome de Sjögren, o sea, vaginas secas, vaginas dolorosas, dispareunas, en fin. Miren que todo esto es fácilmente entendible desde el comportamiento inmunológico que parte del intestino. A nivel de vías respiratorias, hay algo muy común que estamos viendo en este momento y pensaría que en cualquier edad, en los niños es muy común, pero pasa desapercibido. Pensaría que la mayor parte de los reflujos gastroesofágicos. Hay dos formas por las cuales se presenta el reflujo gastroesofágico. Uno es por intolerancia alimentaria o por alergias, más bien, alergias alimentarias, que en la primera infancia casi todas son negativas desde el punto de vista inmunológico. O sea, si cuantificamos IgE para estos alimentos, pues van a dar negativas casi todas las pruebas de alergia, bien sea en piel o bien sea en RAS, o sea, en exámenes de sangre. Una alergia alimentaria, o lógicamente, da gastritis, da disfunción intestinal, y una de las manifestaciones puede ser reflujo. Pero también estamos viendo, por los malos hábitos alimenticios y
por exceso de comidas. En este momento, un niño perfectamente en sus 3, 4 años puede tener un buen desayuno en casa, luego le mandan una lonchera con sándwiches, con embutidos, con yogures, otras proteínas, otros carbohidratos para media mañana, además de la fruta, y luego llega a casa después del jardín y, por supuesto, mamá o la cuidadora, con buenas intenciones, hace que se coma toda la comida, casi siempre sin apetito. A media tarde le da otra lonchera también de mala calidad y en la cena llega la mamá y nuevamente en la tarde, antes de acostarse, le dan su cena y muchas veces un biberón de alguna colada o algún lácteo al acostarse. Estamos viendo entonces también reflujo gastroesofágico por excesos de comida. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se comporta aquí? La mayor parte de los reflujos son silenciosos. Los niños de 4 o 5 añitos por lo general lo pueden describir. Ellos dicen, sí, a veces siento que mi comida se devuelve y se me sale el vómito a mi boca, o siento un agrio en mi boca, o le dice a la mamá, mamá, me dio náuseas, o ve la mamá que a veces se atraganta, o mientras duerme hacen amagues de deglución. O sea, hay muchas formas para identificar si hay un reflujo activo en ese niño, que a veces no siempre puede contar la historia. O un signo semiológico clave, importante. Le abre la boca con una buena linterna, que saque la lengua bien hacia afuera y tosa o diga, ah, esa garganta, por lo general, cuando hay reflujo, es granulosa. Una garganta granulosa no se hace de la noche a la mañana. Por lo general lleva tiempo. Se sospecha en un reflujo, ¿sí? Si a eso agregan que hay adenoides, que hay amigdalitis, que hay hipertrofia de amígdalas, que hay disfonías, que hay CRUB recurrente, pues casi que el diagnóstico de reflujo es un hecho, ¿sí? ¿Qué pasa con el reflujo? El reflujo tiene dos formas de presentarse. Uno es el mecanismo químico y mecánico que puede producir, sobre todo químico, que silenciosamente va a tercio inferior, medio, superior, inclusive a la nasofaringe e irrita las mucosas. Y por microaspiración también va a las vías respiratorias bajas. Pero otro de los mecanismos, en mi opinión, quizá es el más importante, es la inflamación neurogénica. Los bronquios y el esófago nacen de una misma porción embrionaria que es el intestino anterior. Entonces, cuando eso sucede, esas porciones comparten la información neurológica, o sea, tienen las mismas raíces neurológicas, sobre todo del vago. Cuando eso sucede, comparten la información. Entonces, con el reflujo, con el contenido gástrico, con el ácido clorhídrico, constantemente en la noche se inflama el esófago, cualquier porción, y esa inflamación automáticamente se transfiere a las vías respiratorias, a bronquios. Por eso, si esto no se detecta, termina siendo un asma, o tos crónicas, o tos intermitentes, o tos nocturnas. A veces tosen también durante el día. Y no son de carácter alérgico, eso es otro mecanismo, ¿sí? En el tracto genitourinario también se comparte esta información neurogénica. La parte sigmoide y colon descendente, lo mismo que la vejiga, la próstata, parte de la vagina, también nacen de la misma porción embrionaria que es intestino posterior y comparten las mismas raíces neurológicas, S2, S3, S4. ¿Qué sucede entonces cuando comparten esta información? De estos órganos, el que se inflama con mayor facilidad es el colon, por supuesto, porque nosotros realmente no tienen una afluencia antigénica desde el exterior como para que se inflame, pero sí el colon. El colon sí es un órgano que se inflama con mucha facilidad. Desde el colon inflamado parte esa información al asta posterior. Si esa información es crónica, finalmente se dañan los receptores NMDA aquí en la médula y esos receptores dañados producen sensibilización central por un lado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Alodinia, o sea que con cualquier cosa duele abajo, duele el colon, duele. El dolor pélvico crónico es una alodinia realmente, ¿sí? Es un umbral bajo al dolor, pero esa misma información se devuelve en un reflejo antidrómico y de manera crónica a la misma columna. Por eso, las personas que sufren de colon, lo primero que empiezan a sufrir es un dolor lumbar y de ahí hacia arriba puede progresar perfectamente. Muchas fibromialgias empiezan allí, pero también se devuelve al útero, se devuelve a la vagina, se devuelve a los músculos del piso pélvico, a los aductores, a los glúteos, en fin. Por eso una mujer con dolor pélvico crónico puede sufrir dolores y sensaciones tan extrañas que a veces son difíciles de describir. Pero vamos a ver ahora más adelante cuáles pueden ser los problemas clínicos que se presentan por esto. Esta es la inflamación neurogénica, ¿sí?
Hay muchas formas. Hay por lo menos, como les decía, 8 formas como desde el intestino se enferman las mucosas y a nivel sistémico. El colon tiene más o menos entre 1.5 y 2 kilos de bacterias. Y esa información, dependiendo si es buena, si son bacterias buenas, comensales buenas, o es una microbiota patológica, pues si hay una permeabilidad intestinal, que eso es muy fácil, muy fácil. Un estreñimiento crónico tiene permeabilidad intestinal, así dan los estudios. No necesariamente intestino irritable, todos los pacientes con intestino irritable tienen permeabilidad intestinal. O sea que basta con ser crónicamente estreñido para que tenga una permeabilidad intestinal. Si eso sucede, esos patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, los fragmentos de las bacterias y de los virus, se fugan por la permeabilidad intestinal y estos órganos tienen receptores a través de los receptores Toll-like para esos patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, una microbiota patológica puede afectar a pulmón, puede afectar a la nasofaringe, a las amígdalas, adenoides, que ellos tienen receptores Toll-like para esa información, a los ojos, miren, a cerebro inclusive, ni siquiera la barrera hematocefálica protege una permeabilidad intestinal. Ya se sabe en este momento que los patógenos o estos patrones moleculares asociados a patógenos pueden llegar perfectamente a cerebro. También todas las células del sistema inmune, todas, sin excepción, mastocitos, basófilos, linfocitos T, linfocitos B, incluso fibroblastos, tienen receptores para los patrones moleculares asociados a patógenos. También la piel, también la médula ósea y también el hígado. O sea que si tenemos un intestino disfuncional con una microbiota patológica, un intestino inflamado, permeabilidad intestinal, pues estamos asegurando una toxicidad para todo el organismo. Y esto ya es una evolución no lineal de la enfermedad. Desde el intestino, esperemos cualquier cosa. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? A la izquierda arriba, en el cuadrante superior izquierdo, vemos un intestino sano, que si lo magnificamos al lado derecho encontramos unas microvellosidades íntegras, completas, y también yo lo hice a manera de una figurita para que podamos entender, eso es complejo, son varias proteínas que hacen el sellamiento entre célula y célula, las proteínas de la célula, hacen a manera de una cremallera entre célula y célula y la información que viene de los alimentos pasa a través del enterocito por diápesis y llega hasta el intestino donde ya llega el tejido linfático y lo transporta pues a la sangre o al hígado. Pero no pasa por el espacio intercelular. Abajo en el cuadrante inferior izquierdo tenemos un intestino inflamado. Miren ustedes la magnificación de él. No hay células, se ha perdido las microvellosidades y también se ha perdido la parte de las células y la integridad de esa barrera que protege entre célula y célula, o sea, se produce la permeabilidad intestinal. Las partículas alimentarias y los patrones moleculares asociados a patógenos y distintas toxinas del lumen intestinal pueden pasar a través de esa cremallera rota hasta el intersticio. Y en el intersticio, cuando una partícula del lumen pasa sin el debido consentimiento de la célula intestinal, no se sabe exactamente qué es lo que le hace el enterocito a cada partícula de alimento, ¿sí? Que pasa a través de él. Es como si le pusieran un sello de visto bueno. Bien pueda, siga, bien pueda, siga. Pero cuando pasa a través de estos espacios intercelular, esa partícula no tiene el reconocimiento, no tiene el sello de visto bueno del enterocito y esas partículas son atacadas, así sea un alimento saludable, así sea incluso una bacteria saludable. Ella pasa al intersticio y en el intersticio se produce inflamación intestinal y cuanto mayor permeabilidad intestinal, más inflamación sistémica. Entonces, un intestino inflamado puede generar problemas en cualquier órgano y esa es una evolución no lineal de la enfermedad. Todos los niños autistas, sin excepción, tienen disfunción intestinal. Todos los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen disfunción intestinal. Y los trastornos neurológicos, no esperemos a que un niño venga con un diagnóstico claro en el marco convencional. Es que es o no es autista, es que es o no tiene TDAH. Las mamás le tienen mucho miedo a ese diagnóstico y muchas veces los médicos también.
Y yo les digo a los papás, no se preocupen por el diagnóstico de autismo, lo importante es que el niño tiene trastornos neurológicos y eso no es normal. Llámese problemas de lenguaje, llámese problemas de atención, problemas de comportamiento, etcétera. Tiene trastornos neurológicos y eso es lo importante, pues para que los papás sepan la realidad y no estén con esa idea, será autista, no será autista, tendrá TDAH. Cualquiera de las situaciones es grave y eso se puede corregir a tiempo. Nosotros tenemos niños autistas revertidos 100% desde el manejo intestinal. El asma, la piel, la programación fetal desde el intestino materno, hígado, pues tenemos unas conferencias muy bonitas también, cómo el hígado se afecta desde el intestino por distintos mecanismos. Esa es la evolución no lineal de la enfermedad. Esta conferencia la di hace unos meses para Guatemala y El Salvador, precisamente. Bueno, hoy nos corresponde solamente a ver el sistema mucocutáneo. Entonces vamos a ver las asociaciones químicas más frecuentes para que no se nos sorprenda, ¿sí? Que hay una relación muy estrecha. Es como si todo el sistema mucocutáneo fuera una sola unidad desde el punto de vista funcional. ¿Y por qué ahora vemos comúnmente el paciente con rinitis, pero también con asma, pero también con un flujo vaginal, pero también con infecciones urinarias, pero también con endometriosis, pero también con un síndrome de intestino irritable, pero también con el reflujo gastroesofágico? Desde el punto de vista convencional, cada una de esas enfermedades podría ser tratada por un especialista diferente, y eso está bien, siempre y cuando tenga el entrenamiento de una medicina integrativa y de una visión cósmica, de una visión sistémica de la enfermedad. Si no, fracasamos, ¿sí? Porque tratamos de focalizar y de fragmentar al paciente y eso no puede ser. Esta asociación es muy común, rinosinusitis alérgica y conjuntivitis. De hecho, en mi opinión, todas las conjuntivitis del niño se deben a una rinitis. En el adulto también es muy común. No puedo asegurar que todas en el adulto, ¿sí? Probablemente habrá factores directos de carácter ambiental que produzcan conjuntivitis, pero en el niño yo pensaría que todas las conjuntivitis, al menos esa es mi experiencia, son causadas por una rinitis. La relación es sencilla. El NAL se comunica con el CAL, tejido linfoide asociado a conjuntiva. Hay una relación muy estrecha. Pero aquí viene un problema. Casi todas las rinitis solamente las tenemos en cuenta cuando son de carácter alérgico, cuando dan picazón, cuando dan urticaria, cuando dan, sí, cuando se rasca la nariz. Pero se nos pasa por alto la rinitis congestiva y en mi opinión esa es la más frecuente en el niño y sobre todo en los primeros años de vida, en la primera infancia, diría yo. ¿Cuál es la rinitis congestiva? Esa que no pica, pero el niño se tapa, se le tapa su nariz, moquea, hace de esta manera, no puede respirar, permanece a veces con la boquita abierta, a veces ronca, a veces solamente duerme con la boca abierta. A ese niño no le pica la nariz. Si nosotros le preguntamos directamente a la mamá, señora, ¿al niño le pica la nariz? Va a decir, no, no veo que se le pique. Y si le preguntamos al niño también va a decir que no. Pero si le decimos, pero se te tapa esa nariz, claro que se le tapa. Generalmente hay una mucosa en el tabique inflamada, unos corneticos grandes. Esa rinitis de carácter congestivo también se comporta de igual manera, tanto para arriba, para ojos en conjuntivitis, como para abajo, para asma, que también es un detonante, la rinitis alérgica para asma. Aquí está. Rinosinusitis alérgica y asma. La rinitis se presenta en más del 75% de los pacientes con asma alérgica extrísica y en más del 80% en aquellos con asma no alérgica. Yo pensaría que en el 100% de los pacientes con asma comprobada tienen rinitis. El problema es que, como les decía, no siempre es de carácter alérgico en el sentido de que no les da picazón, sí, pero tienen rinitis congestiva. Y esa rinitis congestiva se relaciona todas con disfunción intestinal. Llámese reflujo o simplemente disfunción intestinal. Y la disfunción intestinal abarca toda esa serie de síntomas que yo les mencioné al principio. Flatulencia, mal aliento, eructos fuertes, hipodistensión abdominal, heces flojas, heces duras, estreñimientos, heces fétidas. Por favor, ¿cómo es posible que los padres no se den cuenta de que ese popó les huele feo, tanto a ellos como a los niños? Le regalo una frase de la filosofía oriental: intestino sano ni suena ni huele. Miren, así es como debe ser. Cuando uno se levanta del inodoro,
realmente casi no debe percibir el olor de la materia fecal. Ese es un intestino sano. Y esa no es la realidad. Muchas personas van al inodoro y hay que clausurar unas horas ese recinto. Bueno, entonces miren que la rinitis se asocia con muchísima frecuencia al asma. En el asma grave hubo alteraciones rinosinusoidales en el 100% y en el asma leve 88% cuando se evaluaron los pacientes con tomografía computarizada. Bueno, es un sistema un poquito más complicado, pero yo pensaría que en el 100%. La prevalencia del asma en pacientes que sufren rinitis oscila entre el 15 y un 40%. Yo pensaría que en el 100%. Con rinitis estacional del asma se presenta en el 10 al 15% de los casos, pero en rinitis grave persistente el asma se presenta en un 25 a 40%. En los niños con rinitis el riesgo de asma se duplica a la edad de 11 años. O sea que no podemos bajar la guardia en un niño que tenga rinitis a cualquier edad, porque tarde o temprano puede tener otra complicación. Y estamos viendo la rinitis prácticamente desde el mismo periodo neonatal. Se han incrementado las rinitis, no son alérgicas, son congestivas. Desde el periodo neonatal, de ahí en adelante, los he visto casos tan graves que a los 6 meses, 1 año, 2 años están absolutamente obstruidos con algo mucho más grave, que algo que yo no lo había visto como pediatra. Estamos viendo atrofias nasales, unas narices pequeñitas, pequeñitas. ¿Por qué? Porque han tenido rinitis desde muy temprana edad. Claro, ese órgano que no se usa y el niño empieza a respirar por la boca constantemente, pues se atrofia sencillamente con disfunción esofaringia para el resto de la vida y eso es otro cuento mucho más complicado. Algo similar se ha encontrado en la gente joven y en los adultos. A cualquier edad una rinitis hay que tratarla. De hecho, la respuesta es espectacular cuando tratamos de manera integral rinitis con asma. Es espectacular y lo tenemos que hacer. Además, ¿por qué? Porque los pacientes con rinitis y con infecciones respiratorias recurrentes y con adenoides tienen biofilms. ¿Qué es biofilms? Bacterias encapsuladas. Todo órgano inflamado que esté expuesto al medio ambiente tiene biofilms. La rinitis no es la excepción, ni las amigdalitis recurrentes, ni la adenoides, no son las excepciones, también tienen biofilms. Pero también tienen disbiosis. Todo órgano inflamado expuesto al medio ambiente tiene disbiosis y eso lo tenemos que tratar y nosotros lo podemos hacer de manera excelente con medicina bioreguladora. Ahora lo vamos a ver de qué manera. Los pacientes que sufren de rinitis y que son expuestos a alergenos pueden incrementar marcadores inflamatorios en sangre como interleuquina 5, por ejemplo, y células inflamatorias en el epitelio broncal. Cada vez que haya una crisis de rinitis, de alguna manera hay una inflamación en las vías respiratorias bajas. Ese parece que es uno de los mecanismos, uno de los tantos mecanismos. Hay otros, uno que comparte, les acabé de decir, la disbiosis. La disbiosis, cuando se produce en el intestino, también la tiene las vías respiratorias altas y bajas. Pulmón no es estéril, sí, pero un paciente que tenga disbiosis intestinal casi siempre tiene disbiosis también en las vías respiratorias y eso es un problema inflamatorio crónico tanto arriba como abajo, la sola disbiosis, y eso se puede tratar. Indicando que puede producirse un estado de inflamación sistémica y esta condición clínica es el mecanismo más probable implicado en la interrelación entre nariz y bronquios, según Serrano y colaboradores. La campaña publicitaria se ha hecho con el eslogan de una vía respiratoria, una misma enfermedad. Sí, yo creo que todos los profesionales que están viendo esta conferencia ya saben este concepto, que hay que tratar de manera simultánea. Aquí tal vez de pronto es que debemos hacer énfasis en que un alto porcentaje, yo pensaría que la mayor parte de la rinitis no son de carácter alérgico propiamente en el sentido de picazón o de prurito nasal, sino son rinitis de carácter congestiva. Yo no las divido estacional, perenne, no, para mí es más práctico simplemente alérgica, picazón, porque ese es IgE y congestiva. La Organización Mundial de la Salud, a través del consenso ARIA, en el 2001, hace 3 recomendaciones a saber, ya fue modificado, ahora lo ven. Los pacientes con rinitis persistente deben ser evaluados sobre la presencia de asma. Claro que sí. Y los pacientes con asma persistente deben ser evaluados sobre la presencia de rinitis. Una estrategia terapéutica adecuada debe combinar el manejo de las vías respiratorias altas superiores e inferiores en términos de eficacia y seguridad. Eso es una medicina integrativa. Miren, nos estamos fragmentando. No estamos mandando a la rinitis para el otorrino, a la conjuntivitis para el oftalmólogo, al asma para el neumólogo. Ellos lo pueden tratar, claro que sí, siempre que tengan una visión integrativa y una visión cósmica de la enfermedad.
Si no, nosotros como médicos, como pediatras, que somos los internistas de los niños, perfectamente lo podemos hacer, o ustedes en cualquier especialidad, siempre y cuando tengamos estos conceptos. En la actualización de área 2008 se incluye la asociación de rinitis alérgica del niño con el asma, ¿sí? Esa es la última actualización de área. Pero en la actualización desde 2016 de área para rinitis alérgica persistente o estacional, el tratamiento solamente son esteroides, antihistamínicos y antileucotrienos. Doctores, yo hace mucho tiempo que pasé por estos medicamentos, ¿sí? Y de verdad que el tratamiento es decepcionante porque mejoran los síntomas, pero no se curan. Y estamos viendo que no tienen por qué curar. Claro, le regalo una frase. Si tienes una puntilla en tu zapato que te está lastimando, la solución no es tomar analgésico para aliviar el dolor, es quitarse la puntilla o el zapato, tan sencillo como eso. Tenemos que ver de dónde provienen las causas en un estilo no lineal de la enfermedad. Quizá la rinitis es solamente un reflejo de lo que estamos viendo que es la disfunción intestinal, y allá es donde debemos de intervenir primero. Las alergias como tal es uno de los detonantes, los alergenos es uno de los octavos detonantes que hay, ahora veremos eso. La prevalencia de rinitis en la población general en Latinoamérica oscila entre el 15 y el 40% en los distintos países, pero en Colombia se acerca al 50% en los adolescentes y un 34% en los niños. Yo pensaría que un 50% en todas las poblaciones, y en los niños se está aumentando considerablemente esto. O sea que es un problema grave. La rinitis, en mi opinión, es la enfermedad alérgica más común en este momento en cualquier edad. Próximamente, sí, tendremos en Guatemala y en El Salvador Euforbio, que ahora ya se llama Sinusí, acá en Colombia. No sé cómo llegue próximamente allá, pero para que ustedes lo vayan conociendo, que lo utilizamos para rinitis. Euforbio está indicado para sinusitis, pero también para los biofilms, pero también para la disbiosis. ¿Sí ven? Entonces sí tenemos herramientas. A la falta, yo utilizo mucho, y algunos otorrinos aquí en Colombia lo utilizan con un éxito bastante bueno. En un suero nasal de solución salina, cuyo nombre pues varía de país a país en los nombres comerciales. Acá tenemos varios nombres comerciales de suero fisiológico. Ellos tienen 30 mililitros de solución salina, entonces yo les elimino la mitad, les dejo 15 y ahí les coloco una ampolla de Traumel, una de Engistol, de mucosa compósito, de linfomesol y de quinasia compósito. Miren esta información colocada en ese suero fisiológico, pues tiene un efecto maravilloso. Antiinflamatorio, modulador de la inflamación e inmunológico, Traumel, antiviral y también modulador de la inflamación, como lo acabaron de ver en el video, y antiviral. Estamos hablando de esa predisposición que tienen los niños a las infecciones respiratorias. La rinitis es una causa, la adenoides es otra causa. Esas mucosas inflamadas pues son presas fáciles de las infecciones, pero este compuesto les sirve tanto en las épocas que el niño no está con infección activa como cuando está con resfriado. Es ideal para los resfriados para evitar otitis y sinusitis. Yo he podido evitar, pensaría que casi el 100% de otitis y sinusitis, que son las causas de uso de antibióticos más frecuentes en los niños. Tenemos mucosa compósito que tiene como 19 medicamentos cuya patogenesia pues está en todas las mucosas, pero una de ellas es la mucosa nasal. Excelente medicamento. Linfomiosol también como modulador de la inflamación, el inmunoestimulante, y equinacia compósito también para evitar la infección y para corregir la disbiosis y los biofilms. Creo que ningún medicamento en medicina convencional hace tantos beneficios, y los antibióticos mucho menos. Entonces, mire que este compuesto es fácil utilizarlo, muy sencillo. Seguimos con otra relación. Tracto respiratorio superior y vagina. Rinosinusitis asociado a vulvovaginitis. Bueno, en la literatura médica no hay una sola bibliografía, al menos que yo conozca, pero en la práctica sí lo vimos con mucha frecuencia, y ustedes lo van a poder comprobar tanto en pediatría como en los adultos. Cuando, sobre todo en la mujer, pues, porque en los hombres también se puede ver a veces un poquito de disuria, un poquito de poliacuria, ¿sí? Pero en la mujer sí se puede ver los flujos vaginales cuando hay rinosinusitis, bien sea infecciosa o alérgica. Especialmente, ¿sí? Cuando hay una infección de carácter viral o de carácter bacteriano. Una rinosinusitis suele acompañarse con
flujos, y esos flujos duran lo que dura la infección en las vías respiratorias, y a veces con intenso prurito, ¿no? Esta autora, Paola de Moraes, es el único artículo que yo conozco, describe un caso de vulvovaginitis inducida por ácaros de polvo casero. Pero algunas mujeres que sufren de sinusopatía crónica sufren migrañas, dolor ocular y congestión nasofaríngea después de hacer el acto sexual. Parece que el efecto inverso también se produce. Yo conozco varios casos, porque pues aquí trato también a adultos, y como también el estímulo en tracto genitourinario, en vagina, se estimula hacia arriba. Pues nosotros los hombres sí lo sentimos, y para muchos hombres es normal la sensación después de hacer el acto sexual, congestionarse la nariz y estornudar inmediatamente después del acto. Bueno, miren, ¿y eso por qué sucede? ¿Sí? Pues en las mujeres que puedan tener una rinosinusitis crónica, perfectamente esa congestión nasofaringea puede dar pie para migrañas por congestión de senos paranasales, porque dos de ellos están en la base, los etmoidales y los etmoidales, y bueno, son dos. Este resfriado común y sinusitis aguda con vulvovaginitis. No se necesita una infección bacteriana para que haga flujos una niña o una mujer. Es suficiente con un resfriado común. Arriba se congestiona y abajo también. Yo le llamo el resfriado vulvovaginal. Catarro vulvovaginal. Otra relación, rinitis y dolor o prurito en el ano. Eso es muy común, incluso las mamás lo dicen. Si es que le está picando la nariz y le pica la cola, ¿será que tiene parásitos? Pues es posible que los parásitos sean una causa, ¿sí? Otra causa común es que el niño no tiene una buena higiene o el adulto no tiene una buena higiene porque el papel higiénico no limpia, el papel higiénico solo embarra. Realmente la gente tiene que lavarse, así como lo hacen los turcos, llevar una jarra, pues ahora con artefactos modernos se puede perfectamente lavar la cola cada vez que haga popó. Pero muchos niños y muchos adultos no tienen una buena higiene, entonces obviamente que esa materia fecal les da mucositis. Pero si eso está bien, una de las cosas que tenemos que pensar es una relación de rinitis con prurito y a veces dolor en el ano por el fenómeno Hobbing. Rinosinusitis alérgica y uretritis no infecciosa, es muy común y es más común en la mujer, que si hay rinitis se congestiona, a veces hace disuria, a veces hace pulaquiuria no infecciosa con parciales de orina negativos. Cuando además del anterior, ¿sí? Cuando además de esta relación de rinitis hay un colon estreñido, no necesariamente con los criterios de Roma 4, es suficiente que la niña o la mujer no defeque todos los días o que defeque duro y grande con popó reseco. Es suficiente para que haga flujos y para que haga problemas genitourinarios. Entonces, si ustedes suman el problema inflamatorio de la nasofaringe renal con colon, que además de la inflamación neurogénica, el efecto Hobbing, comparte también ecosistema con el tracto genitourinario. Recuerden que del ano a la vagina hay escasamente 1 o 2 centímetros, ¿sí? En una niña o en una mujer adulta. Pues las bacterias que tiene una vagina son en gran parte dadas por el colon. Pero si esas bacterias no son de una buena calidad, esas son las que van a colonizar la vagina. Entonces, sumen todas esas cosas y estamos viendo distintas relaciones por las cuales se presenta el síndrome de inflamación de las mucosas. Y ellas son las que precisamente dan las infecciones urinarias. De tal manera que en las infecciones urinarias se tiene que tratar colon, sí, pero también si hay un efecto desde arriba, desde el lado. Otra relación importante del intestino y la nasofaringe, reflujo gastroesofágico o gastroduodenitis y rinosinusitis. Eso es muy común. Hay un reflujo con... Realmente la causa más importante de reflujo gastroesofágico es una gastritis o una duodenitis, por aquello de los reflejos enterohepáticos inhibitorios, que parten del duodeno inflamado, inhiben el vaciamiento gástrico, pero para abajo también hacen lo mismo. Por eso estos pacientes suelen coincidir con estreñimiento, precisamente. Los reflujos gastroesofágicos arriba y el estreñimiento, o tarde o temprano el estreñimiento finalmente hace reflujo gastroesofágico y viceversa. Significa que el paciente con rinosinusitis suele sufrir gastroduodenitis o reflujo gastroesofágico más frecuentemente
que aquel sin estas enfermedades. Todos los niños como los adultos que sufren rinosinusitis suelen tener distintos síntomas de disfunción nasofaringea. Algunas veces no lo tienen, sin embargo, un denominador común entre todos ellos suele haber y son los malos hábitos alimenticios. Realmente, si nosotros interrogamos con sutileza, con sabiduría, con paciencia, los síntomas de mala digestión los vamos a encontrar en todos los pacientes con rinitis, con asma y con enfermedades intestinales o con problemas genitourinarios en la mujer. Otra asociación frecuente del intestino con la nasofaringe, reflujo gastroesofágico y obstrucción nasal progresiva en el lactante menor de 3 meses. Ya les comentaba al inicio de la conferencia, estamos viendo niños con rinitis que no son alérgicas o rinitis congestivas y casi todos tienen un reflujo. Por eso esa rinitis suele mejorar cuando el reflujo gastroesofágico mejora. Ahora el reflujo gastroesofágico ya no se le llama como tal, sino que se le llama regurgitación. Sigue siendo reflujo gastroesofágico. Bueno, llámenle regurgitación. Eso no es normal. No es normal tampoco el cólico del lactante. Yo soy pediatra de la vieja guardia y ningún profesor, estuve en muy buenas universidades, habló de eso en mi momento de estudiante, ni como pediatra, ni en los textos existía algo como del cólico del lactante o del reflujo gastroesofágico. Eso viene de los 90 para allá. Soy además neonatólogo y yo manejé la unidad de cuidado intensivo de aquí del Hospital Universitario de Cali y hacía el seguimiento de todos los niños recién nacidos que salían de ahí, incluso salían con fórmula, que es mucho más grave, y ninguno de ellos tenía reflujo gastroesofágico, ni cólico, aún estando hospitalizados o después de eso. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, una epigenética dañada, una epigenética heredada, un efecto de programación fetal, y acá lo recibimos con un esposoma que es totalmente agresivo. Esposoma es el conjunto de factores ambientales productores de enfermedad. Esa fue la conferencia que dimos hace unos meses con Guatemala y El Salvador. Reflujo gastroesofágico e hipertrofia de la glándula adenoides y de amígdalas y cornetes. Siempre que se diagnostique una hipertrofia de adenoides y de amígdalas, sobre todo que sean críticas, que haya disfonía, que haya crux recurrente, que haya amigdalitis recurrente, piensen siempre en un reflujo. De ahí la habilidad del pediatra para sacar esa información y para detectar. Yo pensaría que los detecto casi en el 100% sin hacer gamografías u otras cosas. El reflujo gastroesofágico ha sido descrito como causa de inflamación del adenoides y de las amígdalas. Miren, ahí está. Un alto porcentaje de los niños que sufrieron de reflujo gastroesofágico o regurgitación en sus primeros meses de vida tratados con medicina convencional hoy se encuentran operados de adenoides y de amígdalas y tienen rinitis y tienen asma. La asociación de alergia del tracto respiratorio con trastornos digestivos como eventos simultáneos se ha descrito la hipertrofia o agrandamiento de la glándula adenoides asociado al conocido reflujo gastroesofágico. Miren, no me lo he inventado, son bibliografías, sí, que vale la pena conservarlas aunque sean viejas, porque ya hay respuesta a todas esas cosas. La adenoides y las amígdalas son los sitios inductores de la mayor respuesta inmune a las partículas ambientales que causan alergia o a los alergenos. Las adenoides casi todas tienen alergias, pero si nos vamos a la medicina convencional, ustedes van a ver los artículos que apenas en un pequeño porcentaje realmente se comprueba alergias como tal IgE en los niños con adenoides. Pero si preguntamos por rinitis congestiva, casi todos la tienen. Miren la diferencia. Investigaciones recientes han encontrado una relación directa entre la hipertrofia de adenoides y la alergia a los hongos. Sí, pero eso es IgE y los niños en pocas veces realmente no hacen muy frecuentemente. Yo pensaría que los aeroalergenos, que son los detonantes del asma, son una consecuencia tardía, pero no son de la primera infancia, es la excepción. Ello debe advertir a los médicos y a los padres del niño que ha sufrido hipertrofia de adenoides y amigdalitis recurrente que el problema no termina con la extracción quirúrgica de estas glándulas, debe tratarse la alergia respiratoria y el reflujo. Muchos de ellos siguen con ese problema ahí de fondo. Otra asociación, reflujo gastroesofágico asociada a asma o tos crónica. Bueno, eso sí, pues es muy común. Les tengo también entonces para que ustedes queden con algo práctico, algo terapéutico, para que empiecen desde ya a tratar a sus pacientes con estos conceptos, con esta medicina integrativa y con medicina bioreguladora. También los nebulizo con estas ampollas que están ahí de la siguiente manera. Espascuprel, Traumel, Engistol, mucosa y linfomiosol. Entonces, a lo largo del día,
Una ampollita de estas la diluyo en 2 centímetros de solución salina y lo nebulizo. Más tarde Traumel, más tarde Gistol, más tarde mucosa compósito, más tarde linfomiosol. Esto no es para sacar crisis de asma, no lo entiendan mal. No, estos niños que ya son asmáticos, son reconocidos y ya tienen ellos y ellos manejan mejor que uno los inhaladores. Se saben exactamente cómo es el tratamiento de rescate. Déjelo que salga con su tratamiento de rescate. Ayúdele si no lo entiende muy bien. Si está empezando un asma, ayúdelo, sáquelo de la crisis. Sí, pero nebulícelo con esto para desinflamar, para hacer el efecto antiinflamatorio inmunomodulador y además lo que estamos viendo, ¿sí? Para precisamente todo el antiviral que es Engistol, antiespasmódico que es Traumel, antiinflamatorio que es Traumel también, mucosa composito que tiene muchos efectos y linfonosol como un medicamento excelente para vías respiratorias. Se lo deja así. Yo les formulo 3 o 4 ampollas dependiendo de la gravedad. 3 o 4 ampollas de cada uno para que tengan 3 o 4 días, ¿sí? Y le dejo sus esteroides, sus inhaladores y su salbutamol. Nosotros somos médicos, o sea, no tenemos por qué ser radicales, simplemente utilizar las herramientas independientemente que nos toque usar alopatía en algún momento, pero también medicina bioreguladora. Esta medicina no se contraindica con la otra, y si hay que apoyarlo al niño en una crisis, pues lo saco de manera convencional. Sí, pero simultáneamente lo nebulizo. También está por llegar a El Salvador, en Guatemala ya lo tiene, linfomiosol, excelente medicamento para muchos problemas, pero el niño alérgico con problemas de mucosas tiene que tener. Linfomiosol tiene varios medicamentos que ahí están, a ustedes les voy a dejar el PDF, que sirve para vías respiratorias, otros medicamentos que sirven para hígado e intestino de acuerdo a su patogenesia, otros que sirven para sistema linfático y matriz y también para vías urinarias. O sea que el linfomiosol creo que es un denominador común que debe estar en todos los niños con alergias y problemas de mucosas. Miren que es de manera integral, estos son redes, porque vamos a ver que ellos se afectan. Tracto genitourinario se afecta, hígado se afecta. La evolución lineal del intestino parte para hígado y pensaría que es uno de los más importantes junto con cerebro, aparte pues de los órganos, de los otros órganos de mucosas. Los niños asmáticos no atópicos o cuando su proceso alérgico bronquial no está mediado por IgE podrían tener reflujo hasta en el 76% de los casos. Es muy común y parece que se hace un fenómeno bidireccional. El paciente asmático puede tener reflujo por el esfuerzo, ¿sí? Y a la vez el reflujo puede dar problemas asmáticos. Lo mismo que la obesidad, ¿no? El 80% de la población adulta asmática experimenta síntomas de reflujo, según algunos investigadores. Es muy común. Yo pensaría que el niño asmático crónico, que no se ha demostrado claramente un problema alérgico en sí, que aunque se lo demuestre, casi siempre tiene un reflujo. Una revisión sistemática que revisó 18 artículos indicó una prevalencia promedio de 23% de enfermedad por reflujo en pacientes con asma. El 43% de los pacientes asmáticos con endoscopia digestiva tuvo esofagitis o esófago de Barré. Eso es mucho más común de lo que nosotros creemos. Reflujo gastroesofágico e inflamación de las cuerdas bucales. Niño con disfonía, niño con carraspera, niño con crux recurrente, investiguen un reflujo. Bueno, reflujo gastroesofágico e infecciones respiratorias agudas, otitis, sinusitis y resfriados comunes, que son infecciones respiratorias recurrentes. Eso es muy común. Vaya, investigue y verá que tiene un reflujo o tiene una disfunción intestinal. Y la disfunción intestinal lo hace por fenómeno FOMI o por disbiosis o por inflamación neurogénica. Aquí tenemos un excelente medicamento para partir ya con una terapéutica concreta. Engistol, ustedes vieron en el video, es un medicamento maravilloso. Yo creo que es de los medicamentos que más usamos aquí en Colombia. Engistol a manera preventiva y en el momento de la infección aguda para infecciones respiratorias recurrentes. Las estadísticas dan que aproximadamente el 20% de los niños en su primera infancia tienen en algún momento infecciones respiratorias recurrentes. Pues yo creo que en estos últimos 6 meses, con este invierno tan prolongado en Colombia, supongo que también en Guatemala, en El Salvador, no sé cómo han estado de inviernos, esas infecciones respiratorias se han incrementado enorme, muchísimo. Por eso estamos dejando casi de manera preventiva en todos los niños que están en jardín, que están en su primera infancia, que están en su colegio, con Engistol a manera preventiva, con excelentes resultados y se maneja
la parte integrativa y sistémica con una alimentación saludable, con frecuencia de carácter individual. Se ha descrito la presencia de reflujo gastroesofágico con varias enfermedades respiratorias, por ejemplo, con sinusitis, con asma, neumonía, laringitis, bronquiectasia en pacientes entre 2 y 18 años. Miren, intestino. El reflujo gastroesofágico también puede asociarse con sinusitis crónica en niños. Sí, pero el reflujo no es la enfermedad. El reflujo es vómito inhibido o vómito evidente. Realmente detrás de un reflujo gastroesofágico hay una gastritis o hay una duodenitis, que es la que da el síntoma. Estos señores, Tasker y colaboradores, en un estudio de 54 niños de 2 a 18 años que iban a ser sometidos a meningotomía, encontraron que el 83% de las efusiones contenían pepsina y pepsinógeno en concentraciones 100 veces superiores a las del suero, lo cual sugiere la participación del reflujo en la patogenia de la otitis media. Sí, yo les había comentado al principio de la conferencia, también se puede producir desde el reflujo un fenómeno químico en las vías respiratorias altas y bajas. En los niños también se ha encontrado mejoría clínica de la otitis media recurrente con el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Claro que sí. La prevalencia de enfermedad por reflujo se estima entre el 10 y el 20% en América y en Europa y el 5% en Asia. Si estamos hablando de reflujo gastroesofágico, pues ese es un síntoma apenas. La verdadera enfermedad es una gastritis o una duodenitis. Por lo general, con malos hábitos alimenticios, con intolerancias o con alergias alimentarias. Pero aquí tenemos un apoyo excelente con Gastricumel, sencillo. Creo que este es uno de los medicamentos que más, casi que el denominador común en todos los niños alérgicos, llámese asma, llámese rinitis, porque de fondo, miren, hay un problema de vías intestinales, vías digestivas altas. En esta diapositiva vemos los distintos detonantes del asma. Empecemos por rinitis, ya lo vimos, el reflujo también, la obesidad, ¿sí? El peso de la obesidad incrementa en el diafragma, el reflujo, pero también la disbiosis intestinal del paciente obeso también puede generar asma y la inflamación sistémica, ¿no? O sea, el paciente obeso tiene varios motivos por los cuales puede ser más frecuente o más difícil el manejo del asma. La contaminación ambiental, por supuesto, si el niño o el adulto vive en un sitio demasiado contaminado, en un sitio de polvo de construcción, pues eso es un limitante directo. Los malos hábitos alimenticios es, creo, en mi opinión, la dieta del oeste, la mayor causa de problemas alérgicos. Las alergias alimentarias, que pasan desapercibidas, pasan sin diagnóstico, todo porque no son IgE, y resulta que las alergias alimentarias tienen otros mecanismos por los cuales pueden reaccionar de manera inmune, no necesariamente a través de las IgE. Los aeroalergenos, sí, miren, es uno de los 8 detonantes. Y las infecciones, por supuesto, el 80% de las crisis de asma se desencadenan por infecciones. Miren, entonces, esta es una evaluación integrativa y sistémica de un problema, concretamente del asma. Y así es como se debe hacer con cada problema crónico o con cada motivo de consulta, si es dermatitis, si es rinitis, si es problema genitourinario. Evaluar todo en conjunto. Entonces, el problema es que casi siempre hay una sumatoria de factores. El paciente que tiene rinitis suele tener infecciones recurrentes, lo mismo que tiene reflujo gastroesofágico. El paciente obeso también hace lo mismo, hace infecciones recurrentes, polución, mire, o sea, todo se suma a la vez. Entonces, un paciente puede tener 3, 4, 5, 6, 7 detonantes a la vez para una crisis de asma. Pasemos a otra parte del colon y el tracto genitourinario. La enfermedad inflamatoria del colon asociada a uretritis y cistitis no infecciosas. Bueno, muchos pacientes con problemas de colon es muy común en la mujer, edad media. Un colon irritable, un estreñimiento, tiene cistitis no infecciosa, ni tampoco intersticial. A veces sí hace una cistitis intersticial, otras veces simplemente dolor, y otras veces hasta pubalgia. Y otras veces uretritis con disuria y polaquiuria. Estreñimiento asociado a infecciones urinarias, pues eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Pero la respuesta es espectacular cuando uno maneja colon. Y no nos aferremos a la definición clásica de Roma 4, que es que no se considera estreñimiento siempre y cuando el paciente defeque 3 veces por semana. No, con solamente que defeque todos los días, pero que sea duro, en bolita, reseco o grande, es suficiente para que sigan las infecciones urinarias.
Hacia allá es que no tenemos que ir. Esto es medicina funcional. Y aquí tenemos entonces un medicamento maravilloso. Miren que hemos hablado desde tracto respiratorio superior tracto intestinal alto, medio y bajo, y un medicamento bioregulador de amplio espectro, digámoslo así, es luz vómica. Este es otro de los medicamentos que es el denominador común para todos estos pacientes con síndrome de inflamación de mucosas y alergia. El dolor pélvico crónico. Vamos a hablar algo al respecto. ¿Sí? La definición señala la cronicidad de un dolor en la zona pélvica. La prevalencia oscila entre el 6 y casi el 30% de la población femenina en edad fértil. Se sabe, gracias a importantes investigaciones, que hasta el 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico podrían pasar sin diagnóstico clínico por parte del médico general o del paciente. Miren qué grave esto. Igual que la rinitis, pasan desapercibidas. Lo mismo que las vaginitis, pasan desapercibidas. No se pregunta al respecto. A veces ni la paciente adulta ni siquiera la mamá da cuenta de que la niña tiene como un problema de vaginitis. La fisiopatología no es clara, pero incluye hiperestesia alodinia, que ya les había explicado qué es, y disfunción del piso pélvico. Los pacientes con DPC sufren síndrome de dismotilidad intestinal o trastornos en el vaciamiento digestivo en el 50 al 80% de los casos. Yo pensaría que hay disfunción intestinal en el 100% de ellos. Si ustedes averiguan con una semiología fina, saliéndose de los esquemas convencionales, le encuentran síntomas de mala digestión en el 100% de las pacientes con dolor pélvico crónico. El síndrome de intestino irritable es otro problema que acompaña, miren, casi al 80% de las mujeres con dolor pélvico crónico, y eso según criterios de Roma 3, es en este caso, ¿sí? Porque ese estudio es de Roma 3, no de 4. Y al menos en la mitad de los casos de dolor pélvico crónico existe asociación con endometriosis, síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa. Miren, estamos entonces encontrando otro nicho tracto genitourinario con una asociación de varios problemas clínicos. La endometriosis es otro problema que se asocia frecuentemente a el síndrome de inflamación de mucosas. La prevalencia de la endometriosis es del 5 al 10% de las mujeres adultas y los síntomas pueden ser similares a los del síndrome de intestino irritable. De hecho, estas entidades suelen coexistir de igual manera. Ni siquiera se necesita que tenga una mujer endometriosis. Un adolescente con dismenorrea, búsquele síntomas de disfunción intestinal, búsquele problemas de intestino y verá que los encuentra. Independientemente de esta relación, el dolor gastrointestinal no relacionado con la menstruación en las mujeres con endometriosis puede llegar al 34% de los casos. Es mucho más alto y ahora lo veremos con una investigación propia. La asociación de endometriosis con cistitis intersticial tampoco es inusual. Las pacientes con dolor pélvico crónico, independientemente de los problemas del colon, también suelen sufrir problemas de los órganos genitourinarios externos, por ejemplo, vaginitis, flujos crónicos, dispareunia, uretritis o cistitis no infecciosa. Y en este estudio vemos que me parece muy interesante. Es un estudio que se hizo con permeabilidad de potasio instilado en vejiga. Miren ustedes, abajo en cistitis intersticial la permeabilidad al potasio fue en el 100%, pero en otras pacientes con dolor pélvico crónico la permeabilidad fue de 76%, en vulvodinias 82%, dispareunias casi 90%, síndrome de urgencia-frecuencia 75%, endometriosis 86%, infecciones urinarias recurrentes, miren, vaginitis. ¿Qué significa eso? Que hay una participación simultánea de los órganos genitourinarios, igual que arriba en el tracto respiratorio. Miren, aquí estamos viendo entonces la tripleta de órganos que se forma en el síndrome de inflamación de mucosas. Problemas respiratorios, problemas intestinales y genitourinarios. Si agregamos piel, pues ya sería otro elemento, pero en el síndrome de inflamación de mucosas básicamente son 3 elementos fundamentales. Y no solamente abajo compromete los órganos con mucosas, puede incluso esa información llegar hasta el útero. En los experimentos en animales que se ha hecho con vacunas, con antígenos bacterianos colocados en la nariz, se han encontrado anticuerpos en útero, en ovario, en vagina y en vejiga. O sea que la información puede perfectamente colocarse por aquí para proteger genitourinario. De hecho, ya hay estudios de vacunas que se están empezando a hacer para eso.
Aquí tenemos un medicamento excelente, sí, que lo tiene Guatemala, creo que El Salvador no lo tiene, pero espero que pronto lo tenga Ginacogel. Si han encontrado una asociación de problemas geniturinarios en el síndrome de inflamación de mucosas con predominio en tracto genituurinario, pues Ginacogel es un excelente medicamento para estos problemas. Con la doctora María Clemencia Ceballos, en el 2005, hicimos un trabajo de investigación con damas de 18, 20, 25 años con endometriosis y dolor pélvico crónico y laparoscopia, todas ellas con endometriosis y dolor pélvico crónico. Miren qué interesante este estudio. El grupo A es el estudio, el grupo B es el grupo control, que no tenía ningún problema. Rinitis crónica de mujeres con dolor pélvico crónico y endometriosis por laparoscopia en el 70% de ellas, de 40. En el grupo control solamente en el 15% y nunca con la gravedad, la cronicidad del grupo A. Así en todos los problemas, ¿sí? Aunque haya habido algún porcentaje en el grupo B, nunca con la gravedad del grupo en estudio, en todos los problemas clínicos. Historia de sinusitis, 33% en el grupo A, disfonías, 40%, amigdalitis, 48%, amigdalectomía, 25%, turbenectomía, o sea, infecciones de oído, historia de asma, 50%, tos alérgica, mire, 2 o más síntomas respiratorios de carácter alérgico, 80% en el grupo de estudio con dolor pélvico crónico y endometriosis, y solo en el 18% del grupo control y jamás con la gravedad ni con la cronicidad del grupo en estudio. Eso en vías respiratorias. En intestino, estas mismas damas tuvieron epigastralgia, casi 80%. Esta es la disfunción intestinal. El dolor hace parte, ¿sí? La inapetencia también hace parte. La litosis, la llenura fácil, la pirosis, flatulencia, estreñimiento, distensión abdominal, materia fecal con moco, diarreas, disquesia. Y los puntos que están con asterisco conforman un intestino irritable. Evacuaciones, número anormal de evacuaciones, miren, consistencia anormal, heces blandas o heces duras, mejoran al defecar, que es de intestino irritable. Dolor inicia con cambios en la forma, dolor inicia con la diarrea o el estreñimiento, síndrome de intestino irritable casi 40%, vómito al menstrual 28%, incluso dolor ovular, ¿no? En ellas. 2 o más procesos digestivos, 95% fueron de las 40, 39 tenían problemas intestinales versus 20% y nunca de la gravedad del grupo en estudio. Esto es ya en la práctica, así encontramos estas pacientes, ¿sí? Para terminar, entonces, en el síndrome de inflamación mucocutánea, que abarca también de la piel, ¿sí? Todo está relacionado, todo. Enfermedades intestinales, enfermedades de tracto genitourinario, el asma, la dermatitis, la rinoconjuntivitis, y hay un denominador común en todas ellas que es la disfunción intestinal. Y aquí tenemos un medicamento excelente, si lo quieren usar de una manera sistemática, el detox que tiene Nusvómica, que tiene Renel y que tiene Linfomesor, de ellos hemos hablado. Renel pues es para tracto genitourinario. Les voy a mencionar solamente una pequeña en esta diapositiva, ¿sí? Porque la evolución no lineal del intestino parte para cualquier órgano, para huesos, para piel, para cerebro, para músculos, bueno, para hígado. Un intestino permeable deja pasar cualquier partícula antigénica del lumen intestinal, como ustedes ven aquí. Esa partícula entra finalmente al líquido linfático o incluso a través de la sangre directamente para hígado o a través del linfático, pasa por el vaso que es un filtro excelente, pero ni siquiera él los detiene. Toda esa información antigénica del intestino por cualquiera de las dos vías va para hígado. Una de las causas de hígado graso ya se sabe que es la disfunción intestinal, que es la disbiosis intestinal, que es la permeabilidad intestinal. La obesidad es uno de los factores, pero esto también, ¿por qué estamos viendo más o menos un 30% de los hígados grasos personas delgadas? Esas personas delgadas averigüen y verá que desde muy temprano en la niñez vienen con disfunción intestinal, sino que
probablemente no vienen con una enfermedad como tal, sí, pero todos tienen síntomas de mala digestión o la tuvieron en su momento. Pero también van para articulaciones, va para piel, va para ojos, va para médula ósea. Miren, esta es la evolución no lineal de la enfermedad y todo a partir de ese intestino. Lo menos que podemos hacer con estos pacientes, sobre todo cuando han tenido cierto sufrimiento, cierta evolución de la enfermedad, yo diría que de la niñez tardía en adelante hay que utilizar EPEL, porque ese es un órgano bastante afectado y hay que drenarlo, que ese es el que controla prácticamente todo el metabolismo y otras funciones de todo el organismo. Muchas gracias, doctores. Espero de ustedes las preguntas para continuar con este conversatorio interesante. Doctor Medardo, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Me queda muy claro la no linealidad de la enfermedad desde el punto de partida del intestino y cómo todas las mucosas, todos esos tejidos linfoides que se encuentran allá en las mucosas están asociados. Ver cómo yo muchas veces he tenido pacientes con conjuntivitis, ya que la mencionaste, que digo, esto es una conjuntivitis intestinal. Y Sí, claro, claro. cualquier médico convencional dirá, esta vieja está loca, qué conjuntivitis intestinal, pero si los linfocitos se sensibilizan en ese GALT, pues puede terminar en el CALT, ¿sí? De la Sí, conjuntiva. sí, Y ahí podemos ver, yo tengo con mucha frecuencia pacientes con infecciones urinarias crónicas, asintomáticas, cistitis crónicas, asintomáticas, o sea, sí, sí, que prácticamente se han ganado una cantidad de tratamientos con antibióticos y vuelven a recaer, porque no estamos viendo más allá, no estamos viendo ese tejido compartido que tiene con el GALT y que cuando hay procesos de estreñimiento crónico, que tú mencionaste, que el estreñimiento crónico siempre está ligado a una permeabilidad intestinal anormal, pues la cantidad de antígenos que pueden estimular esos nódulos linfoides que se encuentran en las vías urinarias, ocasionando irritación, ¿no? O sea, problemas urinarios no infecciosos. Entonces uno dice allí, más antibióticos para esas pacientes, dañando no, aún no. más la disbiosis intestinal cuando tenemos herramientas terapéuticas en medicina bioreguladora donde podamos tratar a este tipo de pacientes con estos problemas urinarios crónicos que son bastante frecuentes. Y me hiciste recordar tantas mamás que llevan a sus niñas porque están muy preocupadas por el flujo vaginal. Dicen, pero si mi niña Eso es tiene, muy común ahora. sí, mi niña tiene 8 años, 7 años, doctora, ¿qué estará pasando? ¿No? Y entonces empiezan como a hacerse una película de qué puede estar pasando y resulta que muchas veces ese flujo vaginal de las niñas vienen Colon, de procesos inflamatorios crónicos en el colon y también de la sí, rinosinusitis, que yo lo sí, asociaba más con el colon, pero también de arriba. el NAL tiene que ver mucho con estos puntos. Así que bueno, aprendí muchísimo de tu El conferencia hoy. ojo tiene receptores para patrones moleculares asociados a patógenos. O sea que si estamos con disbiosis intestinal, tenemos asegurado inflamación de ojo. Mira. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta lo que mencionaste, es que la leche materna no es estéril, ¿sí? Que transmite lactobacilos y bueno, y eso es una maravilla. Pero entonces allí hay que pensar que para tener un bebé sano, un recién nacido sano, también tenemos que mejorar el terreno intestinal de esa madre con mucosa compositum, Conus disminuir vómica, con nux vomica, con probióticos también, que por pensaría, supuesto. Todas las mamás, yo les doy luz vómica y probióticos. Y les arreglo una dieta saludable para ellas, quitando gluten, quitando lácteos, quitando alimentos inmunogénicos, ¿sí? Procesados, chorizos, salchichas, jamones, o sea, embutidos, salsas, etcétera, etcétera.
Bueno, y en la inflamación neurogénica también hay que tenerla muy en cuenta porque sí, muchos problemas de tos crónica. Yo he tenido pacientes con tos crónicas terribles que están buscándole el problema en el pulmón, ¿sí? No es allá. Luego, como no encuentran nada, pues es el reflujo gastroesofágico, que sí puede ser por la inflamación neurogénica de ese vago, pero también puede venir de una vesícula biliar disquinética o de una duodenitis, por supuesto, o de una permeabilidad intestinal anormal, ¿no? Sí, la permeabilidad es tóxica para todos los órganos, incluyendo pulmón. Claro, incluso mira lo que se ha investigado, que mientras haya una microbiota sana, el sistema inmune de pulmón se estimula constantemente, los macrófagos, las células T y la producción de interferón. Pero si hay una disbiosis intestinal, no hace efecto. Y eso es otro factor que ni siquiera lo mencioné acá. O sea, hay Y muchos bueno, factores por los cuales. esto es bastante largo. Bueno, Medardo, voy a hacer algunas de las preguntas que nos están haciendo los doctores aquí en el chat. Dice, siendo las amígdalas y las adenoides partes del mal, ¿qué opina de las amigdalectomías y las adenoidectomías? Bueno, las adenoidectomías en general yo las trato y la respuesta es espectacular. Se corrige el reflujo con una dieta saludable, los malos hábitos alimenticios y se lo coloca acá en Colombia, Sinusin, o con el compuestico que yo les puse ahí, que es excelente, funciona excelente. Y por supuesto quitando biberones, coladas, ¿sí? Excesos de comidas y averiguando si hay síntomas de mala digestión. Si las hay que quitar ciertos alimentos inmunogénicos. Uno de ellos es el gluten y otro de ellos son los lácteos, ¿sí? A menos que la mamá haya identificado algo característico, alguna relación de causa y efecto con algún alimento. Casi todas responden de manera espectacular. Las amigdalitis recurrentes también, pero se les puede poner biopuntura allí. Yo les coloco allí directamente por biopuntura, Traumeel, Equinacia, Linfomiosod, nada más, directamente ahí en las amígdalas, 2 puntos, en la amígdala derecha y en la izquierda, allí. Y la alimentación, claro, y Intraoral, les coloco, en los pilares. claro, directamente en amígdalas cuando estén sanos, no cuando estén con amigdalitis en el momento activo, no. Esa es una biopuntura. Y la respuesta es espectacular. Y suspendo lácteos, por supuesto. Es que una amígdala no se tiene por qué enfermar nunca. Una amígdala es una placa de Peyer enorme, tiene las mismas características. La única diferencia es que es enorme, pero es una placa de Peyer lo mismo que las placas de Peyer de intestino delgado. Entonces es una placa receptora de información. ¿Y quién la inflama? Los alimentos y el reflujo. ¿Cuándo se debe operar? Tanto amígdalas como adenoides. Bueno, en medicina convencional, la adenoide se debe operar cuando hay una otitis supurativa crónica, ¿sí? Cuando hay una otitis serosa crónica y cuando hay una apnea de sueño y cuando hay una fisonomía completamente deformada. Todos esos 4 puntos son relativos. En general, yo lo considero cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si ha habido una otitis recurrente, yo la trato con estos medicamentos y la respuesta es espectacular. Listo. Si hay apnea del sueño, bueno, si es una cosa grave, pues sí, opérelo. Pero si da tiempito con el tratamiento y con la dieta, casi todas las adenoides se resuelven. Lo otro es la fisonomía, ¿sí? La adenoides tiene un punto de declive que es más o menos los 6 años. Si a esa edad el paciente está con una fisonomía completamente deformada, que es una fascia adenoidea, que es una nariz pequeñita, restringada, fosas nasales visibles de frente, incisivos superiores visibles, labio corto y mala oclusión dental, ese paciente va para una disfunción nasofaringea crónica y eso es bastante grave. Y con deformidad de la fisonomía para el resto de su vida si no se actúa a tiempo, ¿sí? Quizá ese de 6 años que ya tiene una deformidad facial, ese necesita una cirugía inmediata. Pero aún así, también hay que considerarlo, porque si de pronto tiene 5 años y tiene una deformidad importante y lo trata, es espectacular. Yo lo
tengo los videos de YouTube con mis pacientes, fotografías ahora y en 2 meses. Esa fisonomía ha vuelto a cuadrar, porque esos niños ya se vuelven respiradores nasales. Entonces, Pues, todo es relativo, ¿no? Las amígdalas, en general, si son grado 4, pues eso creo que hay que operarlo porque esa masa no se va a resolver con medicamentos. Eso sí hay que sacarlo, ¿sí? Pero bueno, grado 1, grado 2. a mí me consta mucho los tratamientos excelentes de Medardo en todos estos problemas amigdalares, otitis, sinusitis, toda la rinosinusitis y hasta las adenoides, porque aquí hay una pregunta de cómo se puede utilizar el suero con los productos. Y entonces yo recuerdo esos productos, es la combinación de Traumelen, Gistol, mucosa compositum, linfomiosod y echinasia en 15 o 20 cc de suero fisiológico Sí. para aplicación. ¿Cómo los mandas a aplicar en cuadros agudos, Medardo? 8 veces, 8 o 10 veces al día. 3 puff aquí, 3 acá, y que el niño haga con cada puff que inspire, ¿sí? Que los niños pequeñitos pues no lo puede hacer, pero que la mamá lo coloque y lo haga, y el puff lo haga fuerte, fuerte. Pues yo les puedo contar con orgullo y les autorizo que pregunten en mis redes. Yo no tengo pacientes con otitis recurrentes, ni con sinusitis recurrentes, ni con infecciones respiratorias recurrentes, ni siquiera tengo asmáticos. ¿Qué les parece? Y esos son estos medicamentos. Y bueno, aquí hay una pregunta pues que hace parte de lo mismo del suerito, pero quieren saber cómo se puede usar en recién nacidos con congestión nasal también. Lo Igual. mismo, igual, pero entonces le trato el reflujo, ¿sí? ¿Y el reflujo cómo lo trato? Corrigiendo la dieta de la mamá, arreglando intestino, luz vómica, si quiere, y probióticos a la mamá, y retirando alimentos inmunogénicos como leches de almendras, como maní, gluten, procesados, eso hay que retirarlo. Incluso reduciendo un poquito de carbohidratos para reducir la fermentación y para reducir el reflujo. Ya se ha demostrado que la reducción de carbohidratos un poco en la mamá, sobre todo en la cena, pues disminuye el sobrecrecimiento bacteriano, la fermentación, y eso da unos resultados espectaculares, y haciéndole su propia dieta, pues rica en fibra, en verduras. Claro, aquí hay una pregunta muy relacionada con la parte mucocutánea, ¿no? Pues, todo lo que son dermatitis atópicas y eczemas también pueden venir del intestino, pero la pregunta aquí es si has visto problemas crónicos de la relación mucocutánea relacionada con psoriasis. No sé. Bueno, si ustedes preguntan a todas las pacientes o pacientes adultos con psoriasis, todos han tenido sufrimiento digestivo, todos, de una u otra manera. Sí. Perfecto. En tratamiento de COVID y post-COVID, usar el compuesto que acabamos de mencionar, que puso para el asma, ¿puede ayudar a mejorar y dar Sí, probióticos? ¿Ayuda? sí, de hecho, sí, claro. Yo he manejado un montón de pacientes COVID y si los noto con tos inflamados pulmonar, yo les hago esas nebulizaciones. Yo las hago a todo paciente con COVID con tos. Sí, de hecho yo también, esos son los medicamentos que más utilizo en pacientes que me llegan con síntomas de COVID. Bueno, la apnea del sueño obstructiva podría estar relacionada con la permeabilidad intestinal. Pues, a ver, la apnea obstructiva se supone que es un problema obstructivo. El adulto es cornetes y es rinitis no es rinitis congestiva. Los adultos que empiezan a roncar, por lo general tienen reflujo, tienen obesidad. Esa es una rinitis congestiva, ellos pueden hacer apneas. Y los niños que hacen apnea es adenoides o amígdalas, una de las dos con rinitis congestiva, cualquiera de ellas. ¿Y qué tratamiento le darías a un paciente con apnea? Ese, con su dieta. El mismo, con la dieta. Bueno, un tratamiento para un niño con un trastorno de déficit de atención. Nosotros tenemos un kit maravilloso acá. Igual, trato disfunción intestinal. Acuérdense que hay estudios ya para niños autistas con dietas cetogénicas. Yo no hago dietas cetogénicas propiamente, sí, pero sí le reduzco un poco de carbohidratos al niño con espectro autista o con disfunción cerebral, porque eso es una disfunción cerebral. Encaje o no encaje en un diagnóstico convencional de TDAH o de autismo, pero a ambos les reduzco carbohidratos de manera consistente. Y esas son las harinas refinadas.
los dulces, las golosinas, los mecatos y el exceso de carbohidratos. Les aumento un poco más de grasa para que no bajen de peso, pero sí les reduzco. Y dos formas fáciles que los manejo de manera sencilla. Les meto fibra en sus almuerzos, que el alimento más rico en fibra son las leguminosas, frijol, lentejas, arvejas, garbanzo, blanquillo, habas, guandú, cualquiera de ellas, con su carne, con su pescado, con su pollo, y verduras, almuerzo y cena, pero le restringo arroz, papa, yuca, plátano, espaguetis, arepa, o sea, carbohidratos. O en la cena, si no lo hacen en el almuerzo, que lo hagan en la cena. En la cena, pescado, pollo y verduras. Otra vez, sin arroz, sin papa, sin yuca, sin plátano, sin espaguetis, sin pan, sin arepa. Hay que restringir un poquito de carbohidratos y quiten las golosinas o los mecatos de media mañana o media tarde, ¿sí? Bueno, acabas de responder una de las preguntas que era Perdón. Y también tenemos un kit maravilloso que lo coloco en la nariz, que es, acá tenemos cerebro compósito, cerecom, tenemos hipófisis, tenemos tálamos, hipotálamos y glándulas suprarrenales. Esas también las coloco en un suerito nasal para aplicación de la nariz. Y los tengo siquiera 3 meses con él. 3, 4 meses. ¿Y utilizas allí el cerebro un compósito? Claro que sí. Cerebro, hipófisis, tálamo, hipotálamos y glándulas suprarrenales, que es el eje afectado. Es que estos niños tienen ese eje hipotálamo pituitario adrenal alterado. Los niños con TDAH tienen cortisol en algún momento, o alto o bajo por cansancio, pero lo tienen. Y detrás de eso hay inflamación e hiperactividad del eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces les mando a ellos eso. Y la respuesta igual es espectacular. Perfecto, Medardo. Yo sé que hay preguntas que de pronto son... Por ahí vi una pregunta que decía, ¿por qué las almendras? Bueno, si ustedes buscan en Google causas de alergias alimentarias, el 90% de las alergias alimentarias están en frutos secos, maní, leche, huevos, soya, mariscos y lácteos, ¿sí? Y procesados, por supuesto. Las almendras son un excelente alimento, sí, pero con disfunción intestinal, con un intestino inflamado, un reflujo, una gastritis, ¿le voy a meter leche de almendras? No, hacen efectos cruzados. Lo mismo que el maní, pues el maní en Estados Unidos es la primera causa de alergia alimentaria. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aquí hay varias. Aquí hay una persona pues que solamente corrobora que le fue muy bien con los medicamentos bioreguladores en el tratamiento de su COVID. Adulto con un tratamiento de diarrea, con diarrea, me imagino después del desayuno que padeció de sinusitis y rinitis, ¿con qué tratarlo? Bueno. Un paciente que tuvo diarrea y también sufrió de sinusitis y rinitis. Sí. ¿Con qué tratarlo? Sí, luz vómica, ¿no? Luz vómica, hay que averiguar de tracto intestinal alto, EP, linfomiosol. Claro que sí. Perfecto, de acuerdo. ¿Neurexan puede regular el eje hipófisis hipotálamo suprarrenal? La ansiedad. Yo a veces me ayudo en esos niños ansiosos porque el niño con TDAH de fondo tiene mucha ansiedad. Sí, el Neurexan ayuda muchísimo a reducir niveles de cortisol. Hay trabajos de investigación que demuestran eso y modula mucho la acción de las amígdalas en estudios que se han hecho con resonancias magnéticas funcionales. Bueno, yo pienso que para adultos también sirve el suero y si de alguna manera puede atender el doctor con asma y reflujo. Es que si no se trata la rinitis, ningún medicamento va a servir, pero sobre todo si no se tratan los biofilms y la disbiosis que tiene todo órgano inflamado expuesto al medio ambiente. Y los pacientes con rinitis, con infecciones respiratorias recurrentes, con adenoides y con amigdalitis recurrentes tienen biofilms y disbiosis en la nasofaringe. O sea que necesariamente tienen que llevar un suero de esos. Porque eso no se maneja con antibióticos, por lo contrario, genera más disbiosis y más biofilms. Perfecto, yo aquí iba a decir que no es tan fácil responder preguntas cuando uno no conoce a los pacientes y las preguntas son como muy lineales, ¿no? Pero de todas maneras, pues, si acaso se te ocurre algo, Medardo, hay una médica que tiene una niña de 3 años con alergias y el Engistol la empeora, se le puede seguir dando, pasan 3 semanas y continúa con alergias. Allí faltan más cosas para ver, ¿no? Sí, por ejemplo, tiene que averiguar una niña de 3 años
por lo general tiene disfunción intestinal. Y eso es mal aliento, eructos, hipo, distensión abdominal, heces fétidas, flatulencia, heces flojas, estreñimiento, inapetencia, cualquiera de esas cosas puede tener, y a veces dolor abdominal. Bien, acá dice, los esteroides permiten, según su experiencia, la acción del medicamento homotoxicológico, o sea, bioregulador. ¿Es un mito que el esteroide anule la acción bioreguladora? No, yo no creo. Creo que no hay incompatibilidad. Sí, yo también. Ahora, lo más importante es que los medicamentos bioreguladores, en la medida en que se van utilizando, cada vez menos se utilizan corticosteroides. Esa es la Sí, de experiencia. hecho, y los inhaladores, pues yo no tengo pacientes asmáticos. Se van destetando de los inhaladores. Los dejo mientras salen de la crisis, pero ya los mismos pacientes, los mismos papás se los van quitando. Medardo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? Que los médicos se están preguntando que quieren algunos con tus Pues libros. no, pues aquí es que resulta muy costoso para mandarlos para allá. Pero sí vamos a hacer el síndrome de inflamación de mucosas y alergia como diplomado, así como lo teníamos antes de la pandemia, a partir de enero, para que los que quieran inscribirse lo hagan. Vale la pena y yo creo que todo el mundo debería empezar por allí, no porque yo haya sido el que describió ese síndrome, sino porque es como lo básico. De ahí parte todo. Sí, perfecto. Para regular la disfunción intestinal crónica, ¿qué utilizas? Luz vómica y una dieta. Una dieta que no siempre es la dieta saludable, ¿sí? Porque puede ser saludable para todo el mundo, sí, pero para un determinado paciente pueda que no. Entonces, estamos en Colombia, por ejemplo, los niños y los adultos están consumiendo mucho huevo, ¿sí? Es todos los días y a veces lo repiten en el día. Habiendo disfunción intestinal, un niño que desde muy temprana edad empezó con reflujos, con cólicos y disfunción intestinal, con esos síntomas de mala digestión, le empezaron la alimentación complementaria a los 6 meses con huevo y gluten. Ese niño siguió disfuncional y hace intolerancia o alergia a esos alimentos y a otros. Por eso estamos viendo en este momento alergias múltiples y eso es una cosa difícil y muy delicada, pero estamos viendo muchos niños así. Medardo, aquí hay una sugerencia de que coloques tus libros de manera digital para poderlos adquirir online por Amazon o Y en... sabe que sí. Sí, es una Gracias. muy Y buena eso no es idea. difícil, y no es difícil. Sí, Perfecto. me parece súper chévere. Bueno, el Ajá. doctor Medardo aquí dice que se utiliza la electroacupuntura de FOL. Pues en su momento allá donde el doctor Ovide, pero acá con niños, no, ellos es un poquito más difícil con niños, ¿sí? Porque yo diría que el 99% de mis pacientes son niños. Sí, perfecto. Bueno, yo utilizo mucho la Tú electroacupuntura sí, de FOL claro. todos los días de mi vida y pues estoy ya pensando en que debo escribir algún otro libro. Paciente con diarrea y heces con muy mal olor, esto a partir de cirugía de resección de válvula ileocecal, ciego debido a obstrucción por adherencias, tratamiento para esa diarrea y heces de mal olor. Pues ahí hay una ileitis, ahí hay ileitis. Ahí lo que hay que averiguar es una alergia alimentaria que probablemente no es IgE. De hecho, las enfermedades celíacas no son IgE. Ahí hay que averiguar IgG, test de intolerancia alimentaria A200, que ya SYNLAB está en varios países. Bueno, perfecto. Y la última pregunta, porque no la vamos a poder formular todas, doctores. Sobre la Candida albicans, ¿está muy relacionada me imagino que dice aquí que con problemas de oídos y alergias, ¿utiliza algún medicamento homeopático o usa nistatina? Pues realmente no he tenido la oportunidad de usar. Yo sí he visto varios pacientes con candidiasis, pero si se reduce la cantidad de frutas, la fructosa da mucho problema de eso. Y el exceso de carbohidratos. Si se reduce eso y se les da carbohidratos complejos como frijol, lentejas, arvejas, verduras que no tienen fructosa, yo pensaría que esas cándidas desaparecen. Sí, yo creo que cuando se cambia el terreno, muchos de estos Sí,
hasta el biofilms empieza a desaparecer. Los patobiontes. Es que los patobiontes son comandantes bacterianos que han asumido el mando, como un helicobacter, como un clostridium, como una heterobacteria, y eso es disbiosis. Pero ellos, cuando ya se normaliza la microbiota, desaparece, y eso se lo hace a través de una alimentación. El problema es que la alimentación saludable no debe ser saludable para todo el mundo. Yo creo que en el momento en que estamos hay que hacer una alimentación de carácter individual, y ahí hay que alquilar un poco más fino. Perfecto, de acuerdo, Medardo. La última pregunta, y ya nos vamos, dice que, espérese, un tratamiento para diarrea persistente de más de 6 meses de evolución con cultivo negativo y colonoscopia normal. El cuadro de la paciente con la diarrea comenzó desde que tuvo COVID, ¿sí? Y en este momento está en tratamiento con PL para luego pasar con Detox Kit. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a un tratamiento de esta paciente que tiene esta diarrea post-COVID crónica? El COVID despierta susceptibilidades o viejos problemas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto adultos de edad media que fueron epilépticos, volvieron a convulsionar ahora. Que fueron asmáticos de niños, volvieron a asmáticos ahora. Que tuvieron problemas intestinales, ahora se les agravó. Y los problemas intestinales que en su momento eran ahí síntomas que como que intermitentes, como que sí, como que no, ahora se agravaron, ¿sí? Ese es el problema del COVID. Agrava las susceptibilidades. Y probablemente ahí hay disbiosis y malos hábitos alimenticios. Ahí lo primero que hay que hacer es quitar lácteos de todo tipo, quitar alimentos inmunogénicos como almendras, manís, quitar gluten, quitar todo procesado, embutidos, salsas, lácteos, bebidas achocolatadas industrialmente preparadas, jugos de caja, todo procesado, grasas trans, o sea, fritos, alimentos fritos, mecatos y golosinas y comidas tipo rápido para empezar. Y gluten, y en el gluten yo quitaría trigo y avena, básicamente, ¿sí? Y si y metería verduras, almuerzo y cena, leguminosas, suavecito, despacito, como principio, o sea, como una pequeña parte al lado de su carne, de su pescado, de su pollo, verduras. Y si con eso no mejora, haría un test de intolerancia alimentaria a 200. Perfecto, doctor. Bueno, las preguntas prácticamente ya se acabaron. Creo que las hice todas. Solamente aquí pues hay médicos que están hablando de su experiencia clínica que ha sido buena con Enquistol y Traumel, en mi hijo que es muy sano, no se enferma tanto como sus compañeros. ¿Qué más hay por acá? Como para tratar de hacer todas las preguntas, ¿no? Ya hablamos de la paciente con la resección de la válvula iliocecal. Tengo un paciente alérgico de 1 año que es alérgico hasta a su propio sudor, leche, frijoles, semillas, huevos, colorantes. Casos difíciles, ¿no? También los hay. ¿Qué recomendarías allí? Empezar a trabajar la permeabilidad intestinal, una mucosa compositum, por ejemplo, para sellar las uniones intercelulares del epitelio intestinal, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto tiempo de alergias crónica de toda la vida? No, que es alérgico a todo, absolutamente a todo. ¿En alimentos? En alimentos. Y a su propio sudor. Uy, está muy inflamado. Está muy inflamado. Sí, ahí hay que hacer una historia bastante fina. Perfecto. Bueno, doctores, creo que ya todas las... Aquí hay una pregunta sobre, denos una indicación de una dieta sencilla para empezar a desinflamar. Creo que lo has venido hablando. Sí, ya lo dije. Ya lo dijiste, es quitar el gluten, quitar mucho los carbohidratos, las almendras, el maní que pueden ser alergénicos. Procesados. Alimentos industrializados, procesados y dar una inclinación hacia todos los alimentos naturales, proteína de origen animal
de Y manera... en los niños, leches de fórmula. A mí me parece que es uno de los factores más graves del esposoma, las leches de fórmula. Sí. Y los lácteos en general. Y dar probióticos, que dicen que siempre la inflamación de mucosas hay que hacer un soporte con probióticos para un éxito total. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Por supuesto. Bueno, doctores, muchas gracias. Doctores, muchas gracias. Doctor Medardo. Ha sido una conferencia súper práctica, súper bonita. Bueno, hay muchas herramientas para tratar estos síndromes de inflamación de mucosa y estas transferencias de información entre los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Así que esto nos enseña a no tratar el asma solamente, ¿sí? O con broncodilatadores o algo, sino ver el intestino, a no tratar las conjuntivitis solo con gotitas, con antibióticos o algo, sino también ver toda la parte de la permeabilidad intestinal, a estar pensando que la cistitis y las infecciones y las uretritis no infecciosas, también hay que ver el intestino, que en las endometriosis se pueden mejorar si mejoramos la permeabilidad intestinal, que la dermatitis atópica se puede mejorar si mejoramos la permeabilidad intestinal y que prácticamente cuando vemos al paciente desde toda esta integralidad, pues vamos a poder ofrecer terapéuticas con más éxito clínico. Así que muchas gracias, aprendimos mucho, doctor Rosales. Gracias a todos los que están escuchándonos hasta esta hora y nos vemos el 8 de agosto con el doctor José Morales, que nos va a hablar sobre la red emocional, un tema maravilloso y que hoy en día pues estamos muy preocupados porque esta pandemia nos ha dejado muchos problemas emocionales. Estoy atendiendo adolescentes, adultos, personas de la tercera edad con unos problemas emocionales bastante grandes, así que aquí esperaremos esa maravillosa conferencia del doctor José Morales. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Muchas Doctor gracias. Medardo, gracias por esa excelente charla, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias desde El Gracias. Salvador, Juan Gracias. Gilberto Ramírez, Laboratorios Suizos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.